es mejor hacerlo en trozos. De todas formas, aquí veréis que en la tercera hoja que pegué lo hice de forma diferente y es más fácil poner el papel encima y levantar la mitad y pegar la mitad, así no se nos moverá del sitio. Ponemos la servilleta. Mejor si coincide bien con los bordes. Un plástico encima. Y vamos presionando con un papel o una servilleta siempre del centro hacia afuera, asegurándonos que quede bien pegado, sobre todo los bordes, que no se nos despegue después. Si os pasa como a mí, que en el centro se quedó una burbuja de aire, seguramente porque tenía poco pegamento, mejor lo dejáis, porque si no se os puede romper el papel. Al pasar el pincel con la cola por encima ya se queda pegado. Nos puede quedar una pequeña arruguita, pero no pasa nada, es un proyecto vintage. Lo secamos con el secador para acelerar el proceso y no tener que esperar a que se seque toda la cola, y así podemos hacer las 3 caras de un tirón. Después de seco, con una lima de uñas o con una lija finita, quitamos el sobrante de la servilleta. Ya veis que es muy fácil de sacar. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver mi vídeo. Espero que lo veáis hasta el final y veáis el resultado completo, que ha quedado muy bonito. Y no os olvidéis de darle a me gusta, compartir si os ha gustado y dejarme un comentario. Y también suscribiros, así cada vez que publique un vídeo os llegará una notificación.
Para igualar el frente de la caja con el tono así un poquito vainilla que tiene el fondo del papel, he mezclado pintura blanca con apenas una gotita de amarillo y a pequeños toquecitos con una esponja cubrimos todos los bordes. Toca envejecer un poco nuestro proyecto. Yo en este caso he usado betún de Judea, pero sirve bien una pintura oscura, una pintura acrílica o tinta, pero vamos a aplicar muy poquita, o sea, manchamos la esponja y escurrimos el sobrante, o sea, tocamos en un papel antes. A mí en algún sitio se me fue un poquito la mano, pero bueno, con cuidado, no pasa nada. Y así vamos envejeciendo los bordes, los cajones y también en la caja. En la caja no le he dado solo en los bordes, le he dado también un poco por el dibujo. Lo he manchado un poquito. Hay que tener cuidado, nunca había usado el betún de Judea y bueno, mancha mucho. Para finalizar nuestro trabajo daremos 2 capas de barniz dejando secar entre capa y capa. Yo he dado barniz ultramate, pero vosotros podéis poner el que más os guste, brillo, satinado. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. No olvidéis darle a me gusta, comentarlo si tenéis cualquier duda o solo por comentarlo, me encantaría leeros. Compartirlo y no olvidéis suscribiros para que os lleguen notificaciones de los próximos vídeos que publique. ¿Qué os ha parecido el trabajo? Dejadme algún comentario, por favor. Y nos vemos muy pronto. Chao.